Doctor, buenas noches, bienvenido a Debate, gracias por su presencia. Y así a boca de jarro, 56% de la población que no quiere saber nada con los candidatos. ¿Qué opinión le merece? Don Washington, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En principio, tenemos que mencionar que el supuesto que se encuentra en la norma, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Constitución en el artículo 184 y en la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 364, dice: cuando los votos en blanco o nulos superen los 2/3, se convoca un nuevo proceso, porque esto trae como consecuencia la nulidad de las elecciones. Es decir, estamos hablando del supuesto en el cual se tendría que llegar a votos en blanco y nulos más allá del 66,6%. Faltaría solo 10%. Hay que tener en cuenta una cosa. Porque de aquí hasta el día 9 todavía pueden cambiar muchas posiciones. Hay indecisos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta una cosa. Aquellos que no asisten a votar no cuentan para este supuesto. Los inasistentes no van a formar parte de este porcentaje. Únicamente forman parte del porcentaje 2/3 necesario justamente aquellos que votan en blanco o votan nulo. Si es que los votos llegaran a pasar ese porcentaje del 66,6%, se anularían las elecciones. Pero en este caso ya tenemos a los consejeros regionales electos. Tienen, es más, claro, o sea, ya lo que se anularía es la elección para gobernador y vicegobernador. Exactamente. Nada más. Únicamente para ya está electo, ¿no? Únicamente para la fórmula de gobernador y vicegobernador, y podrían presentarse los mismos candidatos o nuevos candidatos en el marco de un nuevo proceso de elecciones. Si es que se declarara esa nulidad, tendría que convocarse a un nuevo proceso con un nuevo cronograma, y entre tanto, en efecto, el Consejo Regional, que ya se encuentra debidamente electo, tendría que organizarse. Elegir al consejero delegado que asumiría las funciones de gobernador. Así es, interinamente. Entre tanto se elige al gobernador y vicegobernador. ¿En cuánto tiempo se elegirían al gobernador y vicegobernador? ¿La ley prevé? La ley prevé que se tendría que convocar a un nuevo proceso. Estamos hablando de que sería un cronograma muy parecido al de este año, en todo caso en octubre del 2019. De ser el caso, tendría que elegirse nuevamente a la fórmula de gobernador y vicegobernador. En realidad, este supuesto nunca se ha presentado desde que está vigente la norma. Hay que ser claro en eso, porque además, si nosotros sumamos el porcentaje de votos en blanco y votos nulos que se ha presentado en la primera vuelta, llega al 23%, sin considerar el porcentaje de aquellos que no se presentaron a votar, que ya es un porcentaje alto, hay que tenerlo en cuenta. Pero los votos en blanco y nulos para la fórmula suman el 23%. Eso quiere decir que en la primera vuelta no hemos tenido un nivel tan alto de votos en blanco o nulos. También esto ha inflado la cifra en lo que respecta, por ejemplo, a aquellos que no se presentaron a votar. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa para la segunda vuelta. Ahora, las cifras que se están mostrando aquí, en efecto, de 56%, incluidos aquellos que no van a ir a votar, podrían presentar otros supuestos. Doctor, había, por ejemplo, una pregunta que me pedía leer usted. ¿Qué pasa si el 50% de la población no va a votar? Aparte de los blancos nulos y viceversa. Existen otras normas que se pueden aplicar de manera supletoria. Si es que existe un nivel de ausentismo mayor al 50% en estas elecciones, tendría que declararse la nulidad de las elecciones. Ahora, por otro lado, el nivel de ausentismo mayor al 50% no necesariamente puede presentarse en una elección, dado que en nuestro país es obligatorio ir a votar, y el que no vota tiene diversos problemas, tanto en las notarías, en los bancos, para sacar el pasaporte y demás. Entonces, un nivel de ausentismo mayor al 50% tampoco es un supuesto que sea cercano, ¿no? No obstante, es un supuesto que teóricamente se puede presentar de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no? Ahora, doctor, yo quiero aprovechar su presencia, porque también el domingo 9 de diciembre se va a votar el referéndum. Solo faltan 14 días y la población está totalmente desinformada. Este trabajo que han hecho los estudiantes de Ciencia de la Comunicación muestra claramente que a la población le interesa nada, en absoluto, el referéndum. ¿Qué pasaría con los resultados, cualquiera sea que tenga el referéndum? Bien, hay que recordar que el referéndum surge como una respuesta a la crisis de gobernabilidad que se ha presentado antes del 28 de julio. Es decir, algunos decían que el presidente Vizcarra debía convocar a una asamblea constitucional, hay otros que decían que debe tener algún nivel de respuesta. Fruto de esto se convoca referéndum para estructurar 4 reformas constitucionales que se van a implementar o podrían implementarse en el lapso de 6 meses, porque de otra manera, si seguimos el camino constitucional, tendríamos que esperar 2 legislaturas para reformar la Constitución. En consecuencia, en este caso se han hecho 4 preguntas que la población
población no necesariamente entiende, o en todo caso muchos sectores de la población están bastante desinformados. Uno de los factores podría ser también que las entidades públicas, como fruto de la ley Mulder, que ya ha sido declarada inconstitucional, en efecto han hecho que sus presupuestos para este año para los medios de comunicación privados no puedan, en efecto, no se pueda colocar la publicidad debida, ¿no? En consecuencia, tanto el sistema electoral, estamos hablando de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, también se han visto restringidos en ese ámbito para difundir estas propuestas. En realidad estamos hablando de 4 preguntas que se van a hacer. No solamente se trata del tema de la bicameralidad, se trata de la aprobación de la Junta Nacional de Justicia, se trata de la aprobación de la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, y además de eso se trata de la aprobación de la reforma que prohíbe la reelección inmediata de los congresistas. Ahora, desde el Congreso de la República hay varias vertientes y posiciones, pero el Ejecutivo está promoviendo el sí, 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 no. Exactamente, porque además lo que ha salido a decir el Ejecutivo es que le han introducido en la 4ª pregunta, que tiene que ver con bicameralidad, de contrabando algunos temas que no necesariamente pues, son saludables para la democracia. Es lo que dice el presidente de la República, es lo que dice el actual congresista sí puede postular al Senado, por ejemplo, de la República. Exactamente, es decir, no habría prohibición de elección entre diputado a senador. Y por otro lado hay otros temas que son también importantes. Se dice, por ejemplo, que los congresistas, en el proyecto del Ejecutivo, que los diputados o senadores deberían declarar sus intereses. Y en el caso del proyecto aprobado por el Congreso de la República, la declaración de intereses se ha borrado completamente. Es decir, no tendrían la obligación de declarar sus intereses. Por ejemplo, hay muchos congresistas que son socios de universidades y están en comisión de educación. Entonces ellos no deberían estar allí. No hay compatibilidad, pues es inmoral, definitivamente. No hay ninguna compatibilidad, y en efecto en el proyecto que fue remitido por el Ejecutivo existía la obligación de declarar los intereses. Por otro lado, en el número de congresistas, en el proyecto del Ejecutivo se dice que en efecto debería existir 100 diputados y 30 senadores, porque actualmente tenemos 130 congresistas. Entonces, de acuerdo al proyecto es 100 diputados y 30 senadores. En el proyecto que ha sido aprobado por el Congreso de la República es 130 diputados y 50 senadores. Es decir, tendríamos 180 representantes en el Congreso. Por otro lado, para ser elegido senador, de acuerdo al proyecto del Ejecutivo, se dice que se tiene que tener más de 35 años y haber sido diputado, o en todo caso tener más de 10 años de experiencia laboral. Y en el proyecto que ha sido aprobado por el Congreso de la República, únicamente le ponen como requisito ser mayor de 35 años. Es decir, no le dan mayor oficio, mayor nivel a la investidura del senador, cuando en realidad el senador es alguien que sirve como un contrapeso político importantísimo, ¿no? Entonces, existen algunos... Va a ser un filtro de los proyectos de ley que se apruebe en la Cámara de Diputados. Habitualmente los senadores tienen mucho más oficio político, más peso político, más experiencia como para poder filtrar, como usted dice, estas normas, estos proyectos de ley. Y por otro lado, en el tema de la declaración de intereses, como ya hemos visto, ha sido retirado por el Congreso de la República lo que se consignaba en el proyecto original. Por otro lado, el tema de la cuestión de confianza está siendo limitado únicamente al Premier de la República. Es decir, según el proyecto que ha sido aprobado por el Congreso de la República, solamente el Premier podría llamar a la cuestión de confianza, lo que es contrario al texto de la Constitución, y además afecta incluso el contrapeso de poderes que podría existir, que debería existir en un Estado de Derecho. Ya para terminar, por ejemplo, el tema de la cuestión de confianza, cuando se produce una crisis del gabinete, en efecto, el presidente está autorizado a disolver el Congreso. En este caso solamente estaría autorizado a disolver la Cámara de Diputados, de ser el caso. En consecuencia, es por eso que el presidente de la República, el Ejecutivo, ha salido a decir que en efecto no están de acuerdo con cómo se ha estructurado la 4ª pregunta. Es decir, se han introducido otros elementos por parte del Congreso de la República, ¿no? Doctor Matute, le agradezco mucho, ha sido usted muy gentil y creo que está servido para que la población se informe de mejor manera. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Buenas noches.